Ok, buenos días, vamos a empezar. Mi nombre es Joe Llovera y vamos a ver la sesión número 3 de Verano Argumentativo, que se llama Refutaciones y Respuestas. Aquí hay que hacer un par de aclaraciones, ¿sí? La primera es que tanto una argumentación como una refutación tienen el mismo peso. ¿Qué quiere decir? Que si yo argumento, ese argumento puede pesar tanto como la refutación que puedo yo tener. O sea, si yo refuto, esa refutación no vale menos que la argumentación. ¿Por qué? Porque tienen el mismo proceso de construcción. De pronto, si yo tengo que refutar de que las tareas son importantes, yo no, las tareas no son importantes porque estas causan estrés, y solo digo que causan estrés, pues simplemente es una crítica, no termina siendo una refutación, porque una refutación tiene un paso constructivo. Entonces, primera aclaración, tanto las refutaciones como las afirmaciones tienen o deberían tener el mismo peso, ¿no? Eso lo va a evaluar un juez. Y obviamente las refutaciones tienen agregado algo más, que tiene que responder a algún argumento del cual se ha hablado en la casa contraria, ¿no? Porque si yo refuto una idea que no ha sido explicada o no ha sido desarrollada por la casa contraria, entonces eso se llama falacia y entonces como que no tiene tanta persuasión, ¿no? Lo segundo es que no solamente las refutaciones son formas de responder al equipo, existen otras formas que las vamos a ver más adelante, ¿no? Eso. Y entonces vamos a ver de qué trata nuestro contenido. Primero hay que entender claramente qué es una refutación, en qué momento se tiene que dar, por qué es importante refutar. Vamos a ver algunos tipos de refutación, ¿no? Y además también pues refutación de discursos, ¿no? Cómo es que se pueden refutar estos discursos y respuestas y contraargumentación, ¿no? Que son otras variantes de una refutación, ¿no? A las refutaciones se les puede llamar respuestas, se les puede llamar contraargumentación. Hay pequeñas variantes respecto de ello, pero con que entendamos cómo funciona una refutación, lo demás lo podemos ir adaptando, ¿no? Entonces tenemos todos estos contenidos, ¿ok? Primero habría que entender cómo funciona una refutación en el debate. Para empezar, una refutación viene a ser aquellas ideas que atacan a otra idea o a un argumento en un equipo contrario. ¿Cómo funciona la dinámica de la refutación? Y en general, cómo funciona el debate. La mejor explicación que se nos ha ocurrido es la siguiente. En un debate es como si fuera un concurso de castillos de arena. Castillo, el que está mejor edificado, el que está mejor presentado, ¿no? Entonces gana el más bonito, ¿no? No diría el más bonito, pero sí el mejor construido, el que tiene mejor técnica, el que tiene mayores detalles, ¿no? El que es más grande, el que se puede sostener por sí mismo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces todos esos criterios para poder saber, este es un castillo que está bien decorado, que tiene muchos detalles y que está bien elaborado, ganará pues el concurso. Pero en el debate tienes una cosa adicional, es como si dentro de ese concurso tuvieras que participar con otra persona, ¿no? Y a ambos se les dan pequeñas piedras con la intención de que cada cierto tiempo tú puedas arrojarle piedras al castillo contrario con la intención de derrumbarlo, ¿no? Esos serían como las refutaciones. Entonces, mientras yo construyo mi castillo de arena, el otro equipo me está arrojando refutaciones para destruir lo que estoy construyendo, ¿no? Y obviamente le va a hacer daño a mi castillo, ¿no? Entonces, en la medida que yo forme un argumento cada vez más sólido, pues vas a resistir esas refutaciones, ¿sí? No va a destruir mi argumento, ¿no? Pero segundo, si destruye parte de mi argumento, puedo tener la posibilidad durante mi tiempo de reconstruir, de volver a elaborar mi castillo o mi argumento, ¿no? Con la intención de que sea más sólido. Entonces, de aquí se desprenden tres palabras, ¿no? Tres términos. El primero es construir los argumentos de nuestro equipo que pueda persuadir al panel de jueces. Acuérdense que ustedes no están para convencer al otro equipo, su misión es desacreditarte, ¿no? Decir que tú estás mal y construir su propio argumento. Entonces, a quien convences es al juez o a las personas juezas, ¿no? Entonces tienes que construir argumentos. ¿Cómo se construyen argumentos? Pues utilizas una afirmación, razonamientos sólidos, evidencias que puedan ser posibles en la realidad, impactos que son como los beneficios o los daños causados por esta idea que tú has planteado, por este argumento, pues, y cómo esto hace que tú ganes el debate, que se llama enlace. Bien, lo otro es destruir. Destruir quiere decir destruir los argumentos del equipo contrario. ¿A través de qué? A través de refutaciones para evidenciar los errores, esos errores que tiene el equipo contrario al panel de jueces, ¿no? Es decir, mire, su argumento, uno, no es falso. Segundo, miren, si no es falso, es poco probable.
¿no? Si es poco probable y si es demostrado que sí es probable, pues no es tan importante. O eso que dice me sirve más a mí como equipo que a ellos mismos, ¿no? O su equipo, o perdón, su argumento está bien construido, pero mi argumento es mucho mejor. O sea, todas esas formas hay para poder nosotros atacar al equipo contrario, ¿no? Y lo último es reconstruir. Vamos a reconstruir nuestros argumentos respondiendo a las refutaciones que me hace, ¿no? Que me ha realizado el equipo contrario. Si a mí me han dicho que mi argumento no tiene evidencias porque no me he dado ninguna prueba de que lo que digo es cierto, entonces ahora quieres evidencias, te doy evidencias, ¿no? No, su argumento no es tan importante porque no nos ha dicho para qué es bueno ese argumento. Entonces ahora te respondo y te digo para qué sí es bueno. Segundo cosa que tenemos que tener importancia es qué significa refutar. Refutar básicamente es evidenciar dos cosas, ¿no? Uno, las carencias lógicas o los errores que tiene la casa contraria en función a dos cosas, ¿no? A su plausibilidad, quiere decir a que esto no es posible que suceda en la realidad, o la relevancia. Pregunta, ¿por no hacer tareas en clase yo puedo repetir el año? No. O sea, deberían haber, o sea, de pronto me dificultan mis, qué sé yo, pues, ¿no? Mi rendimiento académico, no tengo buena nota, pero de ahí a que yo repita el año es bien complicado de que yo pueda llegar a demostrar eso, ¿no? Entonces, eso es una carencia lógica, es un error que yo puedo decir, ¿no? Y entonces eso. Ahora, segundo, es explicar qué hizo mal o qué no hizo el equipo contrario para responder a su métrica, su carga de la prueba o su argumento. No solo basta que el equipo contrario me diga que algo es cierto o importante, sino que tiene que decirme por qué es importante eso para el debate, o por qué eso es lo más importante para el debate, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando, esta casa prohibiría las tareas, o a favor digo, debería prohibir las tareas porque eso implica sacar muchas copias, ¿no? Y eso afecta a la economía de la familia. De pronto puede mostrar que sí es cierto, puede mostrar que sí es importante, que hay un gasto significativo de casi, no sé, 40, 50 soles por mes en sacar copias para hacer la tarea, ¿no? Pero no es el argumento más importante que yo debería utilizar. De pronto ayuda a ganar el debate, pero no con ese argumento podría ganar el debate. Es un buen argumento, puedo decir que es cierto incluso, pero digamos que no es el argumento con el cual yo ganaría el debate. Probablemente gané el debate por la cuestión del estrés o por la poca falta de aprendizaje. Por ahí sí, pero este de acá no sería el mejor de mis argumentos. Sí lo puedo hacer, pero no sería, digamos, el que me ayude a ganar. Sería de alguna manera el que complemente todos los daños y perjuicios que hay. Bien. La refutación también es una construcción argumentativa. Eso quiere decir que también es un aporte al debate, ¿no? Hay equipos que pueden ganar un debate solamente refutando, ¿no? Que no es lo más recomendable porque normalmente los equipos no ganan refutando. Tendría que ser muy bueno o el equipo tendría que ser muy novato para dejarse perder o dejarse ganar solo con refutaciones, ¿no? Sí es posible si es que hay como una buena construcción argumentativa, pero lo que te dice este punto es que las refutaciones no solamente son críticas, se equivocó, está mal o cosas como esas, sino más bien hay una construcción que hacer, hay que explicar, ¿no? Y se puede utilizar cualquiera de estas formas de argumentar precisamente para refutar, ¿no? Entonces yo digo que lo que tú estás diciendo está mal porque primero una afirmación, razonamientos, evidencias, link, impacto, ¿no? Igual con lo demás. Entonces, hasta aquí lo que estamos diciendo es, uno, la refutación es parte del debate y es parte vital del debate. Segundo, lo que tenemos que hacer es evidenciar las carencias lógicas, ¿no? Saber qué cosa hizo mal o por qué no es tan importante eso, ¿no? Y tercero, pues, de que la refutación, al igual que los argumentos, se tienen que construir, ¿no? Salvo la primera persona que debate, no refuta. Todos los demás tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Incluso los cuartos argumentos pueden tener algo de refutación, aunque no es lo más importante de su discurso, ¿no? Pero en general todos pueden refutar, salvo el primer discurso. Incluso el primer discurso podría hacer refutaciones previas, ¿no? La casa contraria me va a decir esto, yo creo que está mal por tal, tal y tal. O sea, que podría también, de alguna manera, hacer preventivos para poder refutar. ¿Qué es lo que yo tengo que refutar? Ahora, ¿por qué hablamos tantas cosas de cómo es que se debe hacer? Porque la refutación muchas veces tiene que ser estratégica, ¿ya? No solamente me lanzo a decir que está mal y ya, sino que hay 3 elementos que necesitas tú refutar. Tienes
en este torneo 5 minutos, pero normalmente tienes 8 minutos y en esos 8 minutos tú tienes que hacer dos cosas, argumentar y refutar. Entonces tienes que saber qué cosa exactamente tienes que refutar porque el tiempo no es suficiente a veces para refutar todo lo que yo quisiera refutar, ¿no? Podría hacerlo, pero normalmente tienes muy poco tiempo. Y como tienes muy poco tiempo, tienes que ser específica en qué cosas quieras refutar, ¿ya? Dice, uno, ¿qué es lo que yo tendría que refutar? Pues probar que la postura contraria se equivoca. Segundo, disminuir sus impactos. Y tercero, es la mejor manera de afrontar un debate. O sea, es la mejor manera de responderle al otro equipo. Yo no solamente respondo con mis argumentos, respondo sobre todo con mis refutaciones. En ese momento hay un debate, porque si no hay refutaciones, lo que tenemos es una exposición de ideas, en donde las ideas que mejor se explican serán las que ganarán el debate. Y en general, como equipo, no queremos eso. ¿Por qué? Porque si le das al juez la posibilidad de elegir quién gana el debate sin darle mayores explicaciones, pues esta persona lo que va a hacer es usar su criterio y no el criterio que tú quieres, ¿no? Entonces, estratégicamente prefiero yo explicarle a la persona jueza eh, por qué estoy ganando o por qué está equivocado el otro equipo, a pensar de que él utilice su criterio para hacerlo. Porque si no, es una moneda al aire y yo no sé si es que va a estar a mi favor o en contra. Es mejor decirle claro qué cosa está haciendo mal el otro equipo para que lo considere y lo tenga claro. Bien, entonces, bien. Otra cosa que dice acá, ¿no? Que está aquí al costadito, dice, al refutar tomamos el control del debate porque le mostramos al panel de jueces el error del equipo contrario y evitamos que el panel decida de manera subjetiva, ¿no? Es lo que les acabo de decir. Nosotros sabemos que el debate se basa en dos elementos, ¿no? Todo argumento tiene dos elementos importantes. En la plausibilidad, que quiere decir qué es lo que hace posible que sea cierto el argumento, ¿no? Si yo digo que las tareas causan estrés, pues tengo que demostrarlo, tengo que decir en qué momentos o cómo es que en la realidad funciona ese estrés, ¿no? Y segundo, la relevancia, porque es tan importante ese estrés o porque es tan dañino ese estrés para las personas. Pero lo tercero es, ¿por qué el estrés es lo más importante del debate? O porque es una pieza fundamental del debate. Hacer un buen argumento, ¿no? Y pensar que ese argumento es importante por los beneficios que trae, pero quizás no tenga que ver mucho con lo que estamos discutiendo, con la métrica del debate, ¿no? Entonces, eso también podemos identificarlo y poder refutarlo, ¿no? Y por último, ¿qué debemos priorizar? Primero debemos darnos cuenta cuando estamos en un debate, ¿no? Hay un error muy común que es lo que yo digo es cierto y lo que dice el equipo contrario es falso. No siempre pasa eso, ¿no? Es más, casi nunca pasa eso. Casi nunca lo que tú dices es cierto y lo que dice el equipo contrario es falso. Normalmente lo que pasa es que ambos equipos tienen algo de verdad, ¿no? Y algo de equivocación, ¿no? Entonces lo que yo tendría que hacer más bien sería algo así como identificar qué es aquello que está construyendo y que me está ganando, qué es lo que está demostrando verdaderamente. Si yo fuera una persona que no estaría en el debate, diría, oye, esa persona creo que está ganando por esto que ha dicho. Entonces, eso es lo que tengo que atacar para reducirlo, porque eso es lo que el juez también está viendo. Entonces, muchas veces cuando yo estoy escuchando un debate, no voy a escucharlo como solamente encontrar los errores, sino tratar de verlo como si fueras una persona jueza. ¿Eso que está diciendo es suficiente para ganarme? Si es así, pues lo ataco, ¿no? Y si nos dice un dato random, por ejemplo, es que la Constitución Política del Perú dice que esto afecta a los derechos humanos y no hay una explicación de por medio, pues creo que el ejemplo que me está dando no debería refutarlo tanto. Podría hacerlo al final, pero no es en donde yo debería gastar mucho de mi tiempo, ¿sí? Entonces, acuérdense que el tiempo es limitado. ¿Cuánto tiempo tienen para refutar? Probablemente en los talleres y demás, a lo máximo serán 2 minutos y es probablemente menos, porque tienes que construir tu argumento y todo. Conclusión, acá, ¿qué refutamos? Si es posible, o sea, la plausibilidad, si es importante, o sea, si trae beneficios, consecuencias o daños, ¿no? Que eso es la relevancia. Y tercero es si es que ese argumento es suficiente para ganar el debate, la suficiencia, ¿no? Si no es suficiente o no se vincula con la discusión que tenemos con el debate, entonces queda fuera, ¿no? Debemos enfocarnos en lo que sí depende, ¿no? Y por último, debemos enfocarnos sobre todo en aquello que nos va ganando. Si yo tengo un argumento y tengo
la afirmación, el razonamiento, la evidencia, el link y el impacto, ¿qué debería atacar? ¿Debería atacar la afirmación, el razonamiento, la evidencia, el link o el impacto? ¿Cuál de esos 5 debería atacar? ¿Cuál creen ustedes? Creo que los impactos. Uno son los impactos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso le quita la relevancia, le quita la importancia. Yo creo que sería la evidencia. Ya. Ahora, hay un problema con la evidencia. El problema con la evidencia es que si yo ataco la evidencia, me dice, ya, ¿sabes qué? Ya me atacaste la evidencia, tengo otra evidencia. Y tengo 7 evidencias más. Entonces, atacar la evidencia no es tan estratégico. El razonamiento. Es más el razonamiento, porque la evidencia lo único que hace es como mostrarte cómo funciona el razonamiento. Por ejemplo, si yo digo, lo que sucede es que cuando tratamos como seres humanos a los animales les estamos haciendo un daño. Esa es mi afirmación. ¿Por qué le hacemos un daño? Porque le ponemos elementos que no son propios para un ser, para un animal. Los animales tienen pelaje y ese pelaje ya les cuida, ¿no? Ponerles ropa adicional es hacerles daño. ¿Por qué? Porque la temperatura del cuerpo hace de que sienta más calor y el pelaje hace que le genere, pues no sé, una suerte de alergias, hongos y enfermedades que pueden ser. ¿Acaso no es cierto, ejemplo, evidencia, que cuando a un perrito lo llevas a la playa el calor no lo puedes sobresaturar? O por ejemplo, a un perrito no lo puedes dejar metido en el carro, dentro del carro, sin un poco de ventana abierta, ¿no? Porque si no se llena de mucho calor y le hace daño, ¿no? Esos son ejemplos. Si yo ataco esos ejemplos, digo, no, es que los perritos no siempre están encerrados o no siempre cuando llegas a la playa tienen el mar, ¿no? Le pongo otros ejemplos y otros ejemplos y otros ejemplos, y de esa manera el razonamiento sobrevive. Pero entonces, si yo tengo que en poco tiempo atacar algo, ataco primero el razonamiento, segundo ataco los impactos, y en tercero, si es cierto, tengo que atacar también las evidencias. No es que no las deje por ahí más sueltas, ¿no? Si no las ataco, pero dedico menos tiempo a atacar las evidencias, ¿sí? Pero lo que me enfoco es en el razonamiento, luego en el impacto y después en las evidencias. El link también debería atacarlo y la afirmación también, sí, ¿no? Pero digamos que si tengo menos tiempo, ataco primero eso, ¿no? Y por último, si me demostró totalmente de que es cierto lo que me ha dicho, ¿no? Si me dice, ¿sabes qué? No hay forma de poder atacar o refutar todo lo que me ha dicho, me voy a la parte del link. Digo, eso tiene que ver con la moción, ¿no? Y por ahí ataco también, ¿no? O sea, hay formas de atacar todas estas partes. Pero si voy a atacar algo, que sea primero el razonamiento, luego lo demás. Bien, entonces vamos ahora sí a hablar de modelos de refutación. Acá hay varios modelos, básicamente son muy parecidos porque van bajo el mismo principio, que son construcciones argumentativas, ¿no? Pero está en función de los errores que puede cometer el equipo contrario. Ahora, ¿hay un equipo que pueda cometer o no pueda cometer errores? No es cierto, todos los equipos cometen errores. Ahora, ¿por qué cometen errores? Porque el tiempo es limitado. Imagínate tú que tengas que explicar algo, un argumento, con estos 5 elementos de la regla. Digo una afirmación, digo razonamientos, digo evidencias, digo impactos, digo enlaces y digo impactos, ¿no? Entonces, si me dedico 30 segundos para cada uno, estamos hablando de más o menos 2 minutos y medio por cada argumento, o 3 minutos por cada argumento, ¿no? Si tú tienes 3 argumentos, necesitarías de 9 minutos. Si a eso le agregas la presentación como primer discurso, que es decir de qué trata el debate, cuál es la métrica, cuál es la carga de la prueba, cuál es el contexto o encuadre que vas a hacer, hasta ahí tienes por lo menos 15 minutos para hablar. Pero en un debate solo tienes 8, o sea, la mitad de ese tiempo, o tienes menos, ¿no? En el caso de nuestro taller, 5 minutos. Bien, entonces, el primer modelo es el modelo más antiguo que se llama ICE, ¿no? Que es identificar el error, criticar, explicar, ¿no? O sea, identificar en qué se equivocó, ¿no? Criticar por qué eso es un error, ¿no? Y tercero es explicar por qué ese error es tan malo para su equipo y por qué es tan bueno para mí. La segunda forma es refutar por capas. O sea, le dices todo lo que está mal en su argumentación. Uno es
negar el argumento, o sea, ese argumento no es correcto, es poco probable, no se va a dar, es falso. Segundo, incluso si fuera verdadero, ¿no? Creemos que no es tan importante, minimizo los impactos, ¿no? Tercero, tu argumento es muy bueno, pero sabes que cuando lo comparo con el mío es mejor, ¿no? Porque más importante que, no sé, pues, la economía de una familia es el estado emocional de ella, ¿no? Por la edad, y explico, ¿no? O, por último, sabes que todo lo que tú has dicho sobre eso me beneficia más a mí que a ti, ¿no? ¿Por qué? Por tal y tal cosa, ¿no? Eso lo vamos a ver con un ejemplo. Luego la reconstrucción y respuesta se refiere a cómo es que yo puedo atacar la refutación que me han hecho a mí, ¿no? Si a mí me dicen, yo estaba hablando de que las tareas causan estrés y el otro equipo me dice que el estrés es importante para mejorar la condición de las personas, yo tengo que responder a esa refutación, ¿no? Y eso se hace encontrando, por ejemplo, aclaraciones, nuevos razonamientos, saltos lógicos o haciendo preventivos también, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo reconstruir. Y por último, las refutaciones integradas, que es una forma de poder argumentar a partir de refutaciones, ¿no? Hago argumentos comparativos o contraargumentos, ¿no? Eso significa, por ejemplo, que si yo voy a refutar, puedo hacerlo desde mi propio argumento. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Entonces, uno, identificar el argumento del equipo contrario. O sea, es lo primero que tendría que hacer, identificar qué es lo que quiso decir. Porque no voy a, obviamente, escribirlo todo, simplemente quiero la idea principal y tengo eso. ¿Qué es lo que quiso decir o qué es lo que quiso probar? Primero. Segundo, criticar el argumento, encontrar el error de ese razonamiento. ¿Cómo puedo encontrar el error de ese razonamiento? Precisamente lo que busco es, ¿cuál es su razonamiento? ¿Ese razonamiento es probable? O sea, ¿eso es posible que suceda? Si me dicen, por ejemplo, cuando una persona cría a los animales como si fueran, o a las mascotas como seres humanos, eso les causa estrés y no dice nada más, yo no sé por qué les causa estrés. Entonces, esa pregunta tengo que hacer. Y si me dice, el ponerle ropa a los animalitos les causa estrés porque no es su ropaje natural, no está demostrando nada. No está demostrando por qué ponerle una chompita estresa a un animal. Normalmente hay otras formas de poder defender eso desde el lado contrario, ¿no? Entonces, si no lo ha demostrado, digo, ya, aquí hay un error, entonces empiezo a atacar ese error. O por ejemplo, nos dice que los perritos se les pone un chaleco, por ejemplo, en lugares como Puno o como lugares donde hace demasiado frío. Ya pues, pero en esos lugares el perrito no debería estar tampoco, pues, ¿no? O en todo caso, no solo en esos lugares se debería poner, porque las personas le ponen ropita aquí en Lima y en Lima hace mucho calor, entonces en Puno se entiende, pero no es la mayoría de los lugares. En los lugares más comunes son en las ciudades como estas, ¿no? Entonces ahí hay otro error, voy identificando y criticando ese error, ¿no? Y por último explico por qué ese error es importante dentro de la discusión, ¿no? Entonces los ejemplos que tú me estás dando son como Puno, como lugares de mucho frío, entonces no es la mayoría del Perú, ahí tienes un error, está mal lo que estás diciendo, esto no es tan importante para el debate. Lo más importante para el debate es en los lugares donde más personas hay, donde más mascotas hay, entonces por eso ya te estoy ganando. Eso es más o menos la explicación. Y esto sirve sobre todo para atacar los razonamientos, ¿no? El ICE sirve para eso, para atacar, identificar cuál es el razonamiento y eso que es el razonamiento lo ataco, ¿no? Igual pasa con los impactos, porque los impactos también hay que identificarlos, hay que criticarlos y hay que explicarlos, ¿no? Acá hay un argumento, ¿sí? Vamos a tratar de hacer este razonamiento. Esta casa rechazaría la narrativa de la maternidad como un importante logro de vida. Uno habla de una narrativa. ¿Qué cosa es una narrativa? Una narrativa significa una idea que está dentro de las personas, ¿no? Que creen que es cierta. O sea, todas las mujeres deben tener hijos para sentir que han logrado algo en la vida. Es algo que la mayoría de personas creen, ¿sí? O sea, no es tanto cierto, pero digamos que la mayoría de personas sí lo cree. Entonces, esa narrativa, ¿no? Acá dice que esta casa rechaza. ¿Por qué rechazarías esa idea de que las mujeres, como logro de vida, deben ser mamás? Acá me dice esto, entendiendo que yo estoy en contra de que las personas o la gran mayoría de personas crean de que para ser una mujer lograda tengo que tener hijos, ¿no? Eso es lo que dice la narrativa, ¿sí? Como yo estoy a favor de esta moción, yo tengo que rechazarlo. Entonces tengo primero la afirmación. ¿Qué pasa? Esta narrativa limita el desarrollo de la mujer. ¿Por qué limita el desarrollo de la mujer? Aquí vengo con la explicación. Dice, la narrativa es un pensamiento, primero explico que es una narrativa, que la sociedad acepta como buena o necesaria, que cree que es lo correcto y lo más lógico. Eso es una narrativa. ¿Por qué la narrativa es mala? La narrativa de la maternidad
primer mecanismo. ¿Por qué yo diría de que la narrativa de la maternidad como logro de vida limita el desarrollo? Primero, porque esta narrativa de la maternidad hace que se espere que las mujeres tengan como logro más importante de su vida el ser mamá, que asuma ese rol y lo cumpla todo el tiempo y en todo momento, incluso cuando aún no lo es. Por ejemplo, que a las niñas se les dé muñecas para que vayan practicando para ser mamás, ¿no? Esta forma de pensar limita a las mujeres, porque deben priorizar ser mamás por encima de otros aspectos de su vida como el estudio, el trabajo, el desarrollo personal, su vida privada, etc. Entonces, si una persona empieza a trabajar y se embaraza, pues oye, ¿sabes qué? Debes dejar de trabajar para ser mamá. Y una vez que tengas al niño, debes dedicarte al niño y ya debes dedicarle menos tiempo o menos importancia a tus estudios, a tu trabajo, a lo que tú quieras desarrollarte como persona. Eso es lo que está diciendo la narrativa. La sociedad celebra el Día de la Madre, por ejemplo, son evidencias, ¿no? Más que otros días. La publicidad de regalos son cosas para el hogar, como electrodomésticos, cocina, refrigeradoras, para el Día de la Madre, ¿no? Las mujeres son menos contratadas porque al embarazarse tienen licencia de trabajo, la tolerancia y el sacrificio son valores atribuidos a una mamá. Todo eso son como evidencias, ¿no? Como ejemplos. Por lo tanto, la narrativa limita el desarrollo de la mujer porque tiene que dejar de estudiar o trabajar si es mamá. Le exigen comportamientos como sacrificarse por los hijos, incluso sufriendo maltrato. O sea, yo sufro el maltrato de mi esposo, ¿por qué? Por mis hijos, porque tengo que cuidarlos y todo, ¿no? Por ellos lo hago. Eso es lo que se dice. ¿Y cuáles son los impactos? Pues cuando no existe esta narrativa, las mujeres pueden dedicarse a su desarrollo personal y profesional, incluso cuando es mamá, porque ya no hay una presión social que la limite. Ese es el argumento a favor. Acá tiene como 7 errores, ¿sí? ¿Por dónde empezarían? Deberíamos empezar atacando la idea importante que tienen. Yo creo que una forma de que las mujeres, a pesar de que puedan ser mamás, también pueden estar trabajando o estudiando al mismo tiempo. Eso podemos criticarlo. Dime, Alex. Dale. Lo primero es que, bueno, al menos observo que se hace una generalización, por así decirlo, ya que pues el argumento más que nada asume que la narrativa de la maternidad siempre limita el desarrollo de las mujeres. Y ahí se le podría refutar diciendo muchas mujeres, sin embargo, combinan exitosamente la maternidad con su vida profesional y personal, mostrando que no es una barrera insuperable, sino una cuestión de contexto y políticas sociales que pues permitan conciliar ambos aspectos. Pero la misma generalización del argumento se puede refutar para poder añadir otros factores y decir que esa no es siempre 100% la causa. Y ahí ya entra otro aspecto que es la falacia de causa única, que pues, básicamente atribuye exclusivamente la narrativa de la maternidad a las limitaciones que enfrenta la mujer sin considerar otros factores. Pero básicamente estamos atacando esta parte, que esta forma de pensar limita a la mujer a priorizar cosas, ¿no? Por 2 razones. La primera, decías, porque es como muy generalizado, y segundo, no es la única causa, que si las mujeres tienen algún límite, no es la única causa, ¿no? Puede ser el machismo, puede ser las condiciones laborales, puede ser los estudios, puede ser no solamente ser mamá. Ok, vale. Por ejemplo, en el link dice que la narrativa limita el desarrollo de la mujer porque tiene que dejar de estudiar o trabajar si es mamá, pero en ningún momento la narrativa dice que tiene que dejar de estudiar o trabajar si es mamá. O sea, porque al tener un hijo no necesariamente tienes que dejar de trabajar o cosas así. Como ya explicó alguien, una mamá puede trabajar fácilmente teniendo hijos si es que tiene como que organización para como que balancear lo que es el trabajo con el cuidado de sus hijos. Entonces, si se dan cuenta, de lo que depende este argumento es eso, o sea, que la mujer, al ser mamá, deje de trabajar o deje de estudiar o lo ponga en el menor de los casos, ¿no? Creo que esto sería como una especie de conclusión de lo que ya se ha dicho, pero esta narrativa sería importante y sería como y haría más, por así decirlo, o sea, empoderaría de alguna manera a la mujer, porque entendamos que el hecho de ya ser mamá y al mismo tiempo estudiar o al mismo tiempo trabajar o al mismo tiempo estar realizando otras actividades importantes es lo que verdaderamente hace a la mujer como que más fuerte. Una especie de combinación de las dos cosas es lo que verdaderamente te da a decir, wow, esta mujer es importante, esta mujer es fuerte, no sé. Pero va al mismo punto o sea, lo que estamos atacando acá, creemos de que es de lo que depende este argumento, ¿no? Entonces, ahí hay una razón, ¿sí? Vale, entonces
¿qué es lo que hacemos? Primero identificamos qué es lo que nos ha dicho. Creemos de que lo que más importante que nos ha dicho es que las mujeres se limitan porque cuando son mamás priorizan el ser mamá por algunos otros aspectos, como por ejemplo estudiar, trabajar y demás, ¿no? Eso de ahí lo vamos a cuestionar. Creemos que no es cierto. Empezamos a criticar. ¿Por qué creemos que no es cierto? Porque en muchos de los casos las mujeres cuando tienen hijos, más bien se dedican más a trabajar o probablemente a estudiar, ¿no? Y esto de acá incluso a veces es más valorado cuando las mujeres son, no sé, pues mamás y al mismo tiempo trabajan o estudian. En vez de minimizarlas, más bien las realzan. ¿Esto por qué es importante para el debate? Porque lo que demostramos es que no les está limitando, sino más bien, como dice Sandra al final, las está realzando. O sea, no es una limitante el hecho de ser mamá y que al mismo tiempo trabaje, sino más bien es una forma de mayor reconocimiento. Entonces es mucho mejor. ¿Qué es lo que pasa con este argumento? Este argumento al final no cumple la función de ser plausible, o sea, no es posible porque probablemente si fuera posible, fuera en otros tiempos. En estos tiempos modernos, las mujeres son mamás y también trabajan. Y esto no hace que haya una presión social para que ellas dejen de trabajar, sino más bien esto las realza. Entonces esto no termina siendo tan relevante para el debate, sino más bien termina siendo relevante para mí, porque estas condiciones favorecen más bien a que las mamás pues se den cuenta de que no es lo más importante en su vida. Ya está, ¿no? Más o menos así. Esta es otra forma de refutación que les decía, que tiene que ver que se puede refutar por capas, ¿no? Uno, negar el argumento, que es lo que acabamos de hacer. O sea, esto no es cierto por tales razones, ¿no? Atacar la plausibilidad del argumento porque explica que el argumento es poco probable o nada probable en la realidad. Lo segundo es minimizar los impactos, o sea, no es tan importante. Esto en función a necesidad, a si es idóneo, si es que es adecuado, si es que es suficiente, proporcional, etcétera, ¿no? O sea, son como criterios. Lo tercero es ponderar. Ponderar quiere decir atacar el argumento contrario comparándolo con argumentos propios, ¿no? Y lo último es girar. O sea, incluso si eso que tú dices es cierto, creo que me sirve más a mí. Death Note es un anime que habla sobre que existe una libreta llamada Death Note. En las instrucciones se menciona que se puede causar la muerte de las personas cuyos nombres sean inscritos en la libreta. O sea, yo escribo el nombre de alguna de ustedes y si la conozco, pues se muere, ¿no? Una cosa así. Esa es una Death Note. Esta casa, si encontrara la Death Note, la usaría personal y anónimamente para combatir el crimen en el mundo. Que más o menos de eso trata el anime. Si yo me encuentro la libreta, no se la doy a la policía, más bien me la quedo y yo solito empiezo a, tipo Batman, pues a anotar personas para que mueran. Y estas personas obviamente son criminales. ¿Dónde se encontrará mejor la mayoría de los actores? ¿No? La mayoría de los actores, como por ejemplo la sociedad, donde me encontraré yo como dueño de la Death Note, los criminales, etc. ¿No? Las víctimas de los criminales. El argumento a favor es ayuda a mejorar la seguridad de la sociedad. Entonces voy a hablar de la seguridad y este es el argumento que estoy planteando a favor. Yo voy a criticar, ¿no? Mejoraría la sociedad porque combatiría el crimen organizado, ¿no? Aquellas mafias que la policía no puede combatir por falta de recursos o porque las mafias tienen más poder. ¿Cuál es el razonamiento? Existen muchas mafias en el mundo con poder bélico, o sea, armadas, que tienen armas mucho más grandes que la policía, el poder político, poder económico, lo que supera a la policía y a la justicia, que no puede combatirlas. Esto hace que la sociedad sea más insegura para las personas, ¿no? Cuando la Death Note se use para eliminar a los cabecillas de las mafias, estas se desarticulan y desaparecen, mejorando la sociedad. Eso es el razonamiento. ¿Cuál es la evidencia? Existen cárteles de la droga, por ejemplo en México, Colombia, Perú, que operan en lugares en donde la policía no puede llegar. Por ejemplo, la Selva Central, en el caso del Perú, ¿no? Tienen ejércitos personales muy bien armados y sobornan a políticos para que los dejen actuar. Hace poco ha salido un reportaje en México, ¿no? Donde un pueblo de México agradecía a un cabecilla de narcotráfico por los regalos que les trajo de Navidad. Muchos de sus cabecillas son conocidos, pero no se les puede capturar. Esa es la evidencia. Usando la Death Note, eliminaría a los cabecillas de las mafias y estas se reducirían significativamente, mejorando la seguridad de la sociedad. Es a lo que quiero llegar, ¿no? Y impactos, el usuario tiene los incentivos para usarla, o sea, el dueño de la Death Note, porque no sabrían quién es el culpable de asesinar a los cabecillas. O sea, yo estaría seguro. ¿Por qué? Porque nadie sabría que soy yo, ¿no? Estoy anónimo. Y la sociedad lo reconocería como bueno. Incluso la sociedad diría, no, está bien que esa persona que está matando a estos criminales, pues está haciendo un bien. Y segundo, la sociedad porque estaría más segura sin las mafias del narcotráfico y la delincuencia, ¿no? Eso pasaría.
Ahora, habría que atacar este argumento, ¿sí? Uno, por ejemplo, hay que negar el argumento. Acá dice, por ejemplo, negar el argumento no mejoraría la seguridad. ¿Por qué? Porque no ataca la raíz del problema. Si se elimina una mafia, crea un espacio para que otra mafia se ocupe. Por lo que no acabaría con las mafias, sino que si yo quito al cabecilla, los otros 4 que están debajo del cabecilla se convierten en otras mafias o se pelean por ser cabecilla y aparece otra vez otro líder. Además, no tendría acceso a muchos de las cabecillas porque no son muy conocidos. Entonces es poco probable. ¿Cómo minimizo los impactos? Esto no es tan efectivo. ¿Por qué? Porque lo más probable es que, como dice, aparezca otra mafia, ¿no? No es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque el delito se combate de forma integral, no solo castigando, sino también previniendo. Entonces, por eso no es necesaria la Death Note, porque yo necesito prevenir el delito antes que suceda y no solamente castigarlo. No es idóneo, ¿por qué? Porque existen organismos a nivel mundial que hacen un mejor trabajo de investigación y demás para poder capturarlo, ¿no? Y después no es proporcional porque para acabar con las mafias, la persona usuaria, tiene que cometer varios asesinatos, lo cual afectaría su salud emocional, mental, etcétera, ¿no? O sea, yo para poder combatir el crimen tengo que volverme un asesino. Y una persona normal no es asesina, entonces afectaría su salud. Y no soluciona el problema porque solo ataca los efectos, o sea, las consecuencias y no los problemas que hay en realidad, como la corrupción, la desigualdad, la pobreza, por lo que las mafias existen. En un lugar donde hay mucha pobreza, pues obviamente aparecen las mafias. En un lugar donde hay mucha desigualdad, aparecen las mafias. Si yo no ataco eso, entonces la Death Note no me sirve. En Propo dice, para dar seguridad se asesina cometiendo un delito y no se llega a la raíz del problema. En Oppo, si estuviera en Oppo, decimos que el FBI y la Interpol combaten el crimen legalmente con efectividad capturando y juzgando, ¿no? Y puedo dar algunos ejemplos de ello, ¿no? Y por último, girar quiere decir tomar el argumento de la casa contraria para decir lo que funciona mejor de mi lado. Propo nos dice, al eliminar a los cabecillas de las mafias, se reducen y habría más seguridad. Pero este mismo razonamiento funciona mejor de nuestro lado porque nosotros también reducimos las mafias con organismos mundiales, pero de manera legal y justa. O sea, si nosotros eliminamos a los cabecillas, pues obviamente va a haber mayor seguridad. Eso lo puedo hacer sin la Death Note. Puedo también capturar a los cabecillas teniendo pues estos organismos mundiales. Y si yo hago eso, pues la Death Note ya no me la necesito. Pero sí es cierto eso de que si yo elimino a los cabecillas, pues voy a tener una mejor seguridad. Asumamos que es cierto, entonces es mejor hacerlo de la parte legal que convertirme en un asesino de personas, ¿no? Y son como varias formas de reclutar, por eso se llaman capas. Y esto casi es lo último, ¿sí? Que habla sobre la reconstrucción y las respuestas. ¿Qué cosa es una reconstrucción? Básicamente es responder a las refutaciones que me han dado. Entonces, si yo quiero defender todavía la idea de la maternidad como, o rechazar la maternidad como narrativa, entonces a lo que decía Alex o a lo que decía Sandra, yo tengo que responder, ¿no?, a esas refutaciones. Si yo refuto las refutaciones que me han dado, eso se llama reconstrucción. ¿Cómo lo hago? De la misma manera que si fuera un argumento, porque una refutación cuando está construida se convierte en argumento, ¿no? Es un argumento en contra de lo que yo voy diciendo. Entonces también le encuentro pues lo que dijo, identifico el error, lo critico y luego de eso pues explico por qué ese error se da a la refutación. De esa manera voy reconstruyendo. Otra cosa son aclaraciones. Por ejemplo, lo que me han estado acusando con respecto a lo de la maternidad es que es lo más importante y de pronto que las mujeres ahora pueden trabajar y pueden cuidar a los hijos de manera independiente, que pueden hacerlo, ¿no? Y yo puedo decir, bueno, sí pueden hacerlo, pero la mayoría de personas en realidad prefieren dedicar a sus hijos. ¿Por qué prefieren dedicar a sus hijos? Por varias razones. Una, porque le tienen afecto, porque ya no es una persona solamente que quiere cumplir sus sueños, sino que ahora tiene hijos y por lo tanto tiene responsabilidades, por lo tanto tiene que asumir más eso, ¿no? Segundo, es que esto sucede porque aumenta más el machismo, lo que decían anteriormente, ¿no? Entonces, porque la persona vive en esa sociedad de machista y es más probable que de manera voluntaria piense más en sus hijos que en su trabajo. Tercero, si incluso se va a trabajar, está siempre pensando y pendiente de sus hijos y está genera mayores problemas si es que no está dedicándose más tiempo a sus hijos. Entonces voy como aclarando varias cosas que no pude haber dicho y que me están reclamando, ¿no? Y crear nuevos razonamientos. Puedo yo explicar ahí, pero no es la única forma, existen otros elementos, etc. Entonces cuando yo refuto a la refutación, estoy reconstruyendo. ¿Y eso por qué es bueno? Porque hace que mi argumento sea más fuerte y que la refutación sea más débil. Y por último, las respuestas consisten en contestar adecuadamente lo que nos critica el equipo contrario de nuestros propios argumentos.
Uno, por ejemplo, es encontrando saltos lógicos. Cuando nos critican, normalmente tienen menos tiempo para refutarnos que cuando argumentan. Entonces, cuando tienen menos tiempo, tienen más saltos lógicos. O sea, tienen menos pasos que seguir para poder refutarnos. Entonces, primero tengo que encontrarlo. Por ejemplo, si yo decía que las mujeres, la narrativa de ser madre limita a las mujeres y tú me dices que no, porque no es la única limitante, y si no me dices cuál es otra limitante, yo te puedo decir, pues nunca me has dicho cuáles son los otros límites, ¿no? Entonces no entiendo por qué no sería cierto. Probablemente otros límites serían, por ejemplo, el machismo, ¿no? La idea de que la mujer debe siempre ser madre y todo lo demás, ¿no? Segundo, puede ser la pobreza o la educación que hace que la persona no tenga más aspiraciones y por eso quiere ser mamá nada más, ¿no? Entonces, encuentro ciertos saltos lógicos y eso los voy diciendo como respuesta a lo que me viene diciendo, ¿no? Lo otro son preventivos. Como primer discurso, muchas veces no tengo cómo responderle a la casa contraria porque no ha dicho nada todavía. Entonces, lo que puedo hacer es, para eso sirve preparar los argumentos tanto a favor y en contra, porque puedo decirle, mira, ¿sabes qué? Lo que tú me vas a decir en contra puede ser esto, puede ser A, puede ser B, puede ser C. Te voy a decir por qué eso no va a pasar. Y si alguna de esas ideas las tiene el equipo contrario, cuando las diga van a ser menos importantes o menos persuasivas. ¿Por qué? Porque han sido criticadas con anterioridad. Y lo otro es cómo es que a nivel de comparación, como yo comparando los argumentos del equipo contrario y mis argumentos, yo explico mejor cómo es que respondo de mejor manera a las métricas del debate o a las cargas que yo me he impuesto y como el otro equipo no lo ha hecho, ¿no? Entonces, como yo sí cumplo la métrica del debate, como ellos no la cumplen, como yo sí cumplo mi carga de la prueba, como ellos no la cumplen, ¿no? Entonces, puedo explicar de esa manera para poder también responder. Eso. En conclusión, la parte de la reconstrucción quiere decir es refutar las refutaciones que me están haciendo, ¿no? Entonces, porque esas refutaciones tienen construcciones lógicas. Entonces yo ataco esas construcciones lógicas para desacreditar o para poder minimizar esas refutaciones, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? Usando la misma estrategia de refutación, ¿no? Haciendo algunas aclaraciones o dando nuevos argumentos. Y en cuanto a las respuestas, ¿no? Se pueden hacer desde antes, ¿no? O sea, yo puedo responder viendo si es que tienen algunas falencias como saltos lógicos, ¿no? Haciendo preventivos, o sea, refutando antes de que digan algo, ¿no? Y bien, lo último tiene que ver con técnicas para poder hacer esas respuestas y refutaciones. Se llaman refutaciones integradas, ¿no? Estas consisten en argumentos comparativos, ¿ya? Esta es una muy buena forma de hacer argumentos. Por ejemplo, si yo estoy a favor, ¿qué va a decir la casa contraria? Yo no armo mi caso primero, sino empiezo diciendo, ¿qué es lo que me va a decir la casa contraria? Por ejemplo, en el caso de Papá Noel, yo prefiero un mundo donde Papá Noel no exista. ¿Qué me va a decir la casa contraria? Ellos prefieren un mundo donde Papá Noel no exista. ¿Por qué prefieren un mundo donde Papá Noel exista? Porque de pronto Papá Noel es una especie de regulador de valores. Si te portas bien te traigo regalos, si te portas mal no te traigo regalos. Eso me va a decir el equipo en contra de hecho. Entonces, ¿cómo respondo a eso? Tengo que demostrar de que en mi mundo sí van a haber esos reguladores de valores. Entonces, mi primer argumento sería entonces regulador de valores. O de pronto los padres como reguladores de valores. O sea, que cuando no exista Papá Noel va a haber un regulador de valores y ese regulador va a ser el padre o la madre. ¿Y por qué es mejor que sea el padre o la madre y no Papá Noel? Primero porque de esa manera vinculo el hecho de que yo como padre o como madre pues soy una figura de autoridad y yo te puedo decir que está bien y que está mal. Y en la medida que tú hagas las cosas bien, te vamos a recompensar. Cuando una persona es pequeña, necesita de esos apoyos, pero necesita algo real para que más adelante, cuando empieza a tener mayor conocimiento, sepa que sus padres siempre fueron ese referente de valores, ¿no? Y no una persona mágica, ¿sí? Entonces hago una comparativa ahí, ¿no? Entonces hago eso. Entonces, ¿cómo saqué ese argumento? Lo saqué pensando en qué es lo que me podría decir el equipo contrario. Eso se llaman argumentos comparativos. Me pongo a pensar en el caso contrario y como respuesta a ese caso contrario, la respuesta a ese caso contrario son mis argumentos. Por ejemplo, cuando yo preparo el caso, hago eso, ¿no? Entonces me voy diciendo qué es lo que, cuáles son los puntos de choque, cuál es la métrica, y si encuentro los argumentos a favor y en contra, pues respondo los argumentos del equipo contrario, ¿no? Obviamente también agrego los argumentos que yo quiero probar desde mi lado de la cámara, ¿no? Lo segundo, durante el prep time puedo identificar los posibles argumentos de la casa contraria, ¿no? Por ejemplo, en esos 20 minutos, si solo tengo 20 minutos y no he preparado nada, pues me pongo a pensar en el equipo contrario, las respuestas las convierto en argumentos. Y después también puedo pensar en cuál es el mejor y peor mundo de ambos casos. ¿Cuál es mi peor mundo? Por ejemplo, si yo estoy en contra de
que Papá Noel exista, lo que me van a decir mi peor mundo es que no exista un referente moral, un personaje que me diga que está bien y que está mal, o que me porte bien o que me porte mal. Incluso si no existiera mi peor mundo, existen elementos como la escuela, como la sociedad, como la familia misma, y la propia intuición de decirte qué es bueno y qué es malo. Entonces no necesito que Papá Noel me recompense por ser bueno, si es que existen otras formas de recompensa, ¿no? En mi peor caso, ¿qué va a pasar? Pues nada, lo va a aprender de otras maneras. Entonces salvo mi peor mundo. ¿Cómo sería mi mejor mundo? Mi mejor mundo sería pues donde los referentes sean los padres, ¿no? Y como los padres van a ser los referentes, pues hay un mayor apego a los hijos, hay una mayor responsabilidad parte de los padres, etcétera, ¿no? Y entonces hago eso, ¿no? Y de esa forma me comparo con la casa contraria. Y los contraargumentos, que básicamente son argumentos que responden al equipo contrario, que precisamente son estos argumentos que yo ya preparé y que justamente chocan con el equipo contrario. Si yo digo, es que los padres van a ser los referentes de los valores en los hijos, entonces, y si ese es mi argumento, lo empiezo a vincular. Es decir, la casa contraria dice que se va a perder el referente de los valores, yo les digo que no. Con este argumento les demuestro cómo es que eso no es cierto, ¿no? Y argumentando solamente ya yo puedo refutar la casa contraria. Pero básicamente es como un fraseo, es como que yo digo un conjunto de frases para poder compararlos, ¿no? Y es más bien como una comparativa, que es lo segundo, ¿no? Que es comparar mi argumento con el otro. Entonces, en la medida que yo voy desarrollando mi argumento, al mismo tiempo voy comparándolo con el otro equipo y le voy diciendo cómo es que mi argumento está atacando, cómo está refutando las ideas del equipo contrario. Más allá de una forma de cómo establecerlos o cómo elaborarlos, es más bien una técnica, ¿no? Es que en la medida que yo voy diciendo mi argumento, voy comparándolo para decirle cómo es que de esta manera refuto efectivamente el caso contrario, ¿no? Eso es más o menos. Aquí no hay ejemplos, básicamente por una sencilla razón. Más allá de cómo elaborarlos, son como respuestas a, ¿no? Entonces, es como frases que yo puedo utilizar o como estrategias que puedo utilizar, técnicas de cómo estructurar argumentos comparativos. Un argumento comparativo solamente se hace poniéndome en el caso contrario y respondiendo eso. Si yo encuentro el caso contrario, digo cómo es que puedo refutarle, ya eso se convierte en un argumento comparativo, ¿no? Y en mi discurso yo voy argumentando y voy diciendo cómo mi argumento está atacando al equipo contrario. Y ahí estaremos quedándonos. Estas son nuestras redes sociales. Les pedimos que puedan seguirnos, sobre todo pues en YouTube, donde están los talleres, ¿no? Donde están todos los videos que estamos subiendo. En Instagram, porque más en Instagram que en Facebook mandamos nosotros información, en realidad en ambos, pero sobre todo en Instagram colocamos todas las actividades que vamos desarrollando, ¿no? Listo, entonces ahí nos vamos a quedar si no hay ninguna pregunta o aclaración que dar.